hacia adelante sin miedo, amigo, que el futuro brilla con carapazo. La juventud se va como río, pero tú puedes cambiarlo. La fuerza está en tus manos. ¿Cómo ves la economía dentro de nuestro país? A este ritmo pues nos va a tomar, no sé, unos 50 años alcanzar los niveles de ingresos de países como Chile, aquí nomás cerquita. No cerrar las brechas de servicios de calidad y tener, por otro lado, tus autoridades acusadas de corrupción o con continua rotación, yo creo que te abre espacios para que alguien te venga y te venda la idea de que el sistema democrático no funciona. Si tus colegios no tienen servicios adecuados, está en manos del gobierno local y regional resolver eso. Lo pueden hacer. Cerrar mañana el Reinfo es un paso importante, pero no va a resolver el problema de la minería ilegal. Abandonar estas narrativas o estos cuentos de que Petroperú garantiza un precio del combustible bajo o que Petroperú es importante para que haya suficiente combustible en el país. Si vas y votan nulo, viciado, es hacerle el camino más fácil para que logren una participación en el Congreso. A los partidos de repente contra los que no coinciden, contra los que se oponen, porque mientras más bulla hay es porque algo bueno debes estar haciendo, ¿no? Ni hacia adelante sin miedo, amigo, que el futuro brilla con carapazo. La juventud se va como río, pero tú... Hola, ¿qué tal? Nuevamente en un nuevo episodio del BEI Podcast, el podcast que no solo quiere inspirarte, motivarte, sino quiere hacer de ti un agente de cambio, un agente positivo. Que en nuestro país cada vez hayan más actores y menos espectadores. Pero actores no de reparto, sino actores que sean protagonistas, actores que hagan cambio, pero sobre todo que puedan en conjunto formar un mejor país. El día de hoy tenemos un invitado de una institución del cual, desde que tengo el agrado de haber fundado KN, desde la época del doctor Roberto Abusada y diferentes líderes y directivos economistas que han tenido el agrado de encaminar este proyecto de KN que tiene 11 años y el cual ha permitido formar muchos líderes y jóvenes que hoy la están rompiendo en el campo. Es para mí siempre un agrado recibir a todo su cuerpo directivo y más aún a gente joven que está tratando de hacer un mejor país. El día de hoy nos acompaña Carlos Gallardo, gerente general del IPE, el cual le agradezco por estar acompañándonos en estos 20 selecciones de los principales líderes del país. Muchísimas gracias por acompañarnos, Carlos. Gracias, Marcelo, y a KN por la invitación. Carlos, ¿por qué va un poco más allá del contexto del IPE y de los geniales estudios y sobre todo el aporte que hace el país? Vamos a la persona. ¿Por qué decidiste estudiar economía? ¿No hubo alguna concepción particular que te llamó la atención dentro de esta carrera? Venía pensando, ¿no? Digamos, qué lo lleva a uno a ese tipo de, digamos, de decisiones, ¿no? Y estas decisiones, en mi caso, las tomé sobre el finales de los 90, ¿no? Que terminaba el colegio, o sea que para que tengan una idea de cuánto atrás. Y en un contexto particular, porque veníamos de crisis financieras internacionales con un impacto mundial, un impacto para mi familia también y para nuestro hogar. Veníamos también de estas grandes reformas, has mencionado, Roberto, de estas reformas en las que él trabajó también. Yo experimenté el cambio de la moneda, el tipo de cambio, la liberalización del tipo de cambio, la apertura del comercio. Entonces creo que siempre fue un interés para mí el poder entender mejor cómo funcionaban estos aspectos económicos locales, internacionales, cómo la política también tenía mucho que ver en cómo se tomaban estas decisiones económicas, ¿no? Cómo no están pues separados ambos conceptos. Yo creo que por ahí, sobre finales de los 90, tomé esa decisión, ¿no? Y creo que no me equivoqué, sigo bastante vinculado a no solo a la economía, sino también a las políticas públicas, ¿no? He trabajado bastante en el sector público, y entonces creo que es tomé una decisión correcta mirándolo de retrospectiva, ¿no? Y hoy en día, ya mirando la situación y la perspectiva en la que estamos, ¿cómo ves la economía dentro de nuestro país, ¿no? Desde tu perspectiva, ¿estamos avanzando, estancados, retrocediendo? Mira, digamos, las cifras nos muestran que seguimos avanzando, ¿no? El problema, creo yo, es
es si estamos avanzando a la velocidad que deberíamos avanzar, ¿no? A este ritmo, pues nos va a tomar, no sé, unos 50 años alcanzar los niveles de ingresos de países como Chile, aquí nomás cerquitas, ¿no? Entonces, de los niveles que tienen hoy, ¿no? Y de acá a 50 años seguirá todavía la distancia. Entonces, creo que digamos, nos suma, ¿no es cierto?, mucho, nos invita mucho a la reflexión de que todavía hay bastante por hacer y que hay que seguir, ¿no es cierto?, trabajando en buscar mejores políticas públicas cuando ves las cifras, ¿no? Y hace una década, o esta última década, la inversión privada ha crecido alrededor de 1% al año, la pobreza dejó de reducirse, ¿no? Incluso tenemos mayores niveles de pobreza que hace algunos años. La pandemia terminó por digamos, desnudar todas nuestras debilidades. El crecimiento también, ¿no? Hemos pasado de tasas de 6, 7%, pues a tasas más cercanas al 2 o 3. Y en el contexto actual, con estas cifras pues tan importantes de los minerales, de nuestros términos de intercambio, ¿no? Donde deberíamos estar creciendo a estas tasas de 5 o 6 o de 6 o 7, estamos más alrededor del 3%. Entonces, sí, creo que, como te digo, nos invita a la reflexión, nos exhorta a seguir trabajando esta llamada a la acción que decías al inicio sobre los jóvenes, de ser actores protagónicos, ¿no? De justamente este cambio, de retomar esa senda de un mayor crecimiento para que, ¿no? ¿Para qué? Para que la pobreza continúe reduciéndose, para que el desarrollo siga alcanzando a cada vez más peruanos. ¿Y qué le falta a nuestro país para tener un desarrollo económico real y sostenible, más allá de un buen ministro de Economía? Yo creo que es realmente necesario, ¿no? De repente antes dábamos por descontado que iba a haber un ministro de Economía con las capacidades necesarias y digamos que iba a poder trabajar, ¿no? Lo habíamos visto, digamos, con altibajos como una constante, ¿no es cierto? Y hoy con estas constantes rotaciones de gabinetes, ¿no es cierto?, de premier, de ministros que se cambian como si fueran fichas pues, de damas del ajedrez, qué sé yo. Hemos perdido un poco esa institucionalidad, entonces ya no damos por descontado, si quieres, que tenemos un buen ministro de Economía. Es algo que creo que es por lo que hay que pelear y seguir reclamando, ¿no? Pero necesitamos sin duda comenzar por ahí, ¿no? Un buen conjunto de ministros y nos vamos hacia el lado más político, si quieres, que económico, ¿no? Porque creo que mucho de esta ralentización, esta velocidad cada vez más lenta para reducir pobreza, para crecer más, para invertir más, ha tenido que ver mucho con esta mayor convulsión política, esta crisis política en la que estamos ya una década, ¿no es cierto?, con rotaciones de presidentes, ¿no? Con congresos muy, digamos, populistas, ¿no? Digamos, han dejado mucho de lado las discusiones técnicas que se podía tener antes. Ha sido clave esta sentencia del Tribunal Constitucional también, que les dio carta libre para aprobar medidas como las que vine aprobando esta semana, ¿no? El CAS, la jubilación, las pensiones para segmentos de pensionistas, ¿no? Sin ninguna preocupación sobre el costo fiscal que eso puede representar y sobre el deterioro fiscal al cual nos expone. Entonces, eso creo que es un primer paso. Hay que ordenar ese aspecto. Yo creo que quien salga presidente, para que esto vaya terminando, debe lograr al menos, no sé, unos 20 senadores, unos 25 senadores, algo que permita dar esa estabilidad de poder dejar de negociar tanto, ¿no es cierto? Porque finalmente creo que entre varios partidos terminan negociando ministerios y entidades públicas, ¿no? Entonces creo que, y también con el temor, ¿no es cierto?, de quien está de turno en la presidencia, de que si no cede, lo pueden sacar en cualquier momento, ¿no? Con o sin razón lo pueden sacar en cualquier momento, que creo que hemos vivido en los últimos tiempos, ¿no? Entonces creo que si quien gana no tiene ese respaldo en el Congreso, ¿no? Si quien gana en el Ejecutivo no tiene ese respaldo en el Congreso, vamos todavía a seguir experimentando estos problemas. Creo que hay que comenzar por una clase política o un nivel de partidos o discusión política más alturada, más técnica, para poder dar paso a este crecimiento, a esta recuperación del crecimiento necesario que debemos experimentar nuevamente como país.
Pausa técnica. ¿Ya probaste las papitas Tía Puy? Porque si no, te estás perdiendo el sabor más auténtico del Perú. Riquísimas, crujientes, peruanazas, con ese sabor auténtico que es indescriptible. Tengo ganas de comerme hasta 3 bolsas más. ¿Puedes dejarlos comer, por favor? Chips de papas nativas. Hechas con historia y con corazón. Tía Puy, las mejores papitas nativas. Ahora disponible en tu bodega más cercana. Tía Puy, las papitas que acompañan a todos los jóvenes académicos y emprendedores. Yo creo que sí, hemos pasado de un populismo, ¿no? Que en vez de lograr concertaciones, ¿no? Logra acuerdos, ¿no? Amarres, ¿no? Y cosas que no nos hacen muy bien y que antes sí podíamos ver, ¿no? Antes para nosotros era muy sencillo mínimamente recordar el nombre del ministro de Economía, era normal. Ahora tú no sabes ni siquiera cuál es el nombre del presidente. O sea, hemos llegado a una etapa en la cual la degradación de la gestión de nuestro país en materia pública a nivel de gobernantes tiene un concepto un poco desfasado. Y ¿no? tiene un riesgo alto, ¿sabes por qué? Porque hay una desafección, ¿no? Hay una disminución del interés que yo creo que especialmente los jóvenes pueden tener por lo que ocurre en la política, ¿no? Y eso es grave, ¿no? Es muy importante, es grave, ¿no? Y es aún más grave, ¿sabes qué, Marcelo? Que te da espacio para mensajes en los cuales tú puedes vender la idea de que el sistema democrático no resuelve tus problemas, ¿no? Porque terminas con autoridades, pensemos desde el alcalde en tu comunidad hasta el presidente, ¿no? Con autoridades que no resuelven tus problemas y empezar a cuestionarse un modelo democrático que es el que todos queremos, ¿no es cierto? Es grave, pero es grave porque hemos venido experimentando, ¿no? Lo que todos conocemos a nivel presidencial, pero también gobernadores, ¿no? Especialmente los anteriores que más de la mitad estaban denunciados, habían otros prófugos por corrupción, ¿no? Entonces creo que el no cerrar las brechas de servicios de calidad y tener, por otro lado, tus autoridades acusadas de corrupción o con continua rotación, yo creo que te abre espacios para que alguien te venga y te venda la idea de que el sistema democrático no funcione, que es necesario más autocracia, ¿no? Y lo vemos en los indicadores de percepción, ¿no? Y lo vemos en indicadores como el de Economist, que hace poquito nomás ha dicho pues, que se sigue deteriorando si quieres, la calidad de la democracia en el Perú, ¿no? Entonces, eso es lo que me preocupa bastante también. Me sumo a que tiene que haber un gobierno que haga más educación, ¿no? Si se preocupara por educar cómo funciona también sus gobiernos locales internos, yo creo que dejarían de criticar la población, a los verdaderos responsables de por qué su región no tiene un desarrollo, ¿no? Siempre también hay el pensamiento, pues, que el centralismo de Lima más las autoridades del Congreso son los que tienen que solucionar sus temas regionales de su gestión interna, ¿no? Y eso, bueno, es un mensaje que desde el Instituto Peruano de Economía, el IPE, vamos siempre pregonando, porque muchas de estas funciones están descentralizadas. Totalmente. Entonces, si tus colegios no tienen servicios adecuados, está en manos del gobierno local y regional resolver eso. Lo pueden hacer. Si el agro es muy de subsistencia, si las familias están sufriendo porque no hay agua, ¿no es cierto?, para regar sus sembríos, también está en manos del gobierno local y regional cambiar eso. Hay presupuesto, hay funciones vinculadas al desarrollo productivo que están descentralizadas. Lo mismo con la salud, lo mismo con la minería, ¿no? El Reinfo y esta discusión sobre la minería ilegal que hoy está bastante en el ambiente y que creo que hay que resolver, digamos, es solo la punta del iceberg, ¿no? O sea, cerrar mañana el Reinfo es un paso importante, pero no va a resolver el problema en la minería ilegal y en la autorización y la supervisión, fiscalización de la actividad minera en las regiones. Tiene un rol preponderante el gobierno regional. Entonces, no es un tema que como dices, ¿no? El reclamo debe ir contra el gobierno nacional. Hay mucho de estas cosas. Te he hablado de salud, de educación, de minería, del agro, que está en manos de los gobiernos locales y regionales resolver. Y a nivel de errores que hemos mantenido dentro de las decisiones en temas económicos, ¿cuál sientes que ha sido uno de los mayores? O sea, creo que como
digamos, esta relación Congreso-Ejecutivo, ¿no es cierto? Este deterioro en la política nos ha llevado al deterioro técnico necesario para mantener, digamos, lo que mejor hemos hecho en los últimos 30 años, que ha sido la institucionalidad fiscal, ¿no? Y no lo hemos visto aún porque el señor Velarde sigue en el Banco Central, pero si no también estaríamos hablando del deterioro monetario, ¿no? Del manejo monetario, digamos que ese si quieres que es el error principal, ¿no? El debilitamiento institucional que yo creo que se agrava desde el gobierno del señor Castillo, que hay un deterioro muy desde adentro de varios ministerios, de varias instituciones, y donde más comienza esta negociación con el Congreso y se pierde mucha discusión técnica, termina con este deterioro de las cuentas fiscales que experimentamos hoy y que no lo terminamos de sentir necesariamente, ¿no? Oye, estamos viéndolo, ¿no? Pero esto, el problema con no verlo pronto es que en cualquier momento sí se va a desencadenar de manera rápida. No lo hemos visto en nuestros países, ¿no? Parece que nuestro nivel de deuda de alrededor del 32, 33% no es tan grave. Bueno, eso puede pasar a 40, 50% en cuestión de 2 o 3 años. No es que vamos a ver este deterioro en una década y ya no estaremos aquí. No, lo vamos a sentir. No hemos perdido el grado de inversión porque hay otros países en la región que están peor que nosotros. Y esto es como una clase, ¿no? Puedes tú ser el peor de la... digamos, no te puede estar yendo bien en la clase, pero no eres el peor de la clase, entonces sigues con A, ¿no? Entonces sigues con nivel de grado de inversión. Esa es la única razón por la que no lo hemos perdido aún, pero de perderlo va a tener un impacto importante en las familias porque el costo de prestarse, el sistema financiero va a ser más caro, porque las inversiones van a dejar de venir al nivel que vienen y eso tiene un impacto sobre el empleo y por lo tanto en el ingreso de las personas. Entonces no la estamos viendo tanto hoy, de repente el peruano de a pie, el joven que nos está escuchando no lo siente con esa preocupación, pero está ahí presente y se puede desencadenar de esta manera rápida, vertiginosa como te comento, y ahí lo vamos a sentir de golpe y va a ser de repente muy tarde, nos va a tomar más tiempo recuperar el paso. Nada grande empieza con una sola persona. Empieza cuando alguien se atreve. Y cuando alguien decide creer. Así se crean las ideas. Y así se forman los equipos. Así crecen las empresas. Y así impactamos a millones de peruanos. No se trata de lo que uno puede hacer, sino de lo que somos capaces de lograr cuando sumamos. Arca Continental Inlay también está con los emprendedores y jóvenes peruanos en BAIF. Últimamente se habla mucho del tema de Petroperú. En tu opinión, ¿debería privatizarse y por qué? Mira, creo que aquí, mantenemos todavía este concepto para quienes lo hemos vivido en los 90 cuando comenzábamos el podcast y te decía como este contexto que viví yo en los 90, que privatizar es vender por completo un activo a los privados, ¿no? Es venderlo, ¿no? Y se privatizaron bastantes cosas en los 90 y probablemente se tuvieron que haber privatizado más. Vemos los problemas que hay para proveer agua, el modelo de provisión de agua que le duele más al peruano, ¿no? Viene por un sistema de provisión de agua que no se ha podido resolver. Son de esas cosas que uno piensa, oye, debería haber una mayor participación del privado. Bueno, lo mismo ocurrió con Petroperú, ¿no? Que fue parcial. Algunos activos se vendieron en los 90, son cosas que a veces no tenemos muy presente, ¿no? Pero sin duda quedó todavía Petroperú con el rol que conocemos hasta hoy, ¿no? Y que, digamos, por este afán o interés, que es este mensaje que resuena de que es un sector estratégico y que debemos tener como Estado, ¿no es cierto?, una mayor participación en es que nos embarcamos en esta aventura de hacer una refinería ya hace bastante tiempo y que es, si quieres, el factor principal que explica este deterioro de Petroperú en la última década, ¿no? En sus finanzas. Hoy es una empresa que contablemente está quebrada, ¿no? Entonces, yo cuando me preguntan si se debe o no privatizar, yo digo, se tiene que abrir la puerta a que haya una mayor participación del sector privado, porque esa es la manera de garantizar una mejor gobernanza, para que no nos cambien de directorio cada mes, ¿no? Que es grave, ¿no? Es necesario mayor participación privada para que no nos embarquemos en estos proyectos que nos van a dejar pues un forado del tamaño de la refinería, ¿no? Es más importante o es muy importante que haya mayor participación privada para que no estemos
¿no? Los mismos ministros de Economía, de Energía que han ido pasando en los últimos 2 o 3 años dicen que les mienten, ¿no? O sea, la gerencia, los que se encargan de llevar las cuentas en Petroperú, les llevan cifras que no son ciertas. Entonces es como no, para no creerlo, ¿no? Entonces, eso te habla, ¿no es cierto?, de 2 cosas. Creo, primero, que es importante tener mayor participación privada, porque el privado, como es su plata y la puede perder, no va a estar jugando, haciendo al experimento que sí ocurre en el sector público con este tipo de empresa donde, bueno, si perdemos un año, no vamos a quebrar, siempre se dice, ¿no? Entonces yo creo que esa es una primera idea. Y la segunda es que no hay nada de estratégico aquí, ¿no? O sea, nos queda claro que no hay nada de estratégico en una empresa que está quebrada y que le cuesta al Estado, ¿no es cierto? En el IPE hemos estimado más de 25.000 millones de soles en la última década, lo que ha costado Petroperú y que sigue, no ha acabado, ¿no? Lo acaban de... previa a la salida de este último gabinete, se habló de un nuevo rescate. Entonces, más que privatizar, yo digo, hay que abrir las puertas al sector privado, abandonar estas narrativas o estos cuentos o leyendas urbanas sobre que Petroperú garantiza un precio del combustible bajo o que Petroperú es importante para que haya suficiente combustible en el país, en las zonas amazónicas. Todo eso tiene otra forma de solución. Ya se ha resuelto problemas similares con mayor participación privada bajo distintos mecanismos. Creo que hacia ahí tenemos que movernos. ¿Cómo ves a nuestro país para los siguientes próximos años? Mira, estando previo a una elección con bastante optimismo dentro de todo, creo que nunca hay que abandonar ese optimismo de que las cosas se van a ir resolviendo, ¿no? Creo que si logramos un presidente o presidenta que pueda tener cierta participación en el Senado, que garantice cierta institucionalidad, un mayor balance de poderes que se ha perdido por completo, pienso, ¿no? Se ha perdido bastante el balance de poderes. Creo que vamos a partir por tener algo más de institucionalidad política que nos permita tener mejores equipos, comenzando por un gabinete más estable, ¿no? Y ahí ya vendrá la discusión de las grandes reformas económicas que todavía son pendientes de hacer, ¿no? Y de cómo garantizamos un mejor servicio de salud, ¿no? Cómo garantizamos un mejor servicio educativo, ¿no? Creo que seguimos pensando que el Estado tiene que proveer esos servicios. El rol del Estado es garantizar que tú tengas un buen servicio de salud y educación. Si para hacer eso él presta el servicio, porque de repente estás en una zona alejada donde ningún privado va a llegar, seguro que sí hay una forma de sustentar eso, pero creo que si tu rol es garantizar un mejor servicio para la ciudadanía, va a ser es más probable que la respuesta a la que llegues es que hay que permitir una mayor participación del privado en concesiones, asociaciones público-privadas para proveer servicios de salud, para proveer servicios de educación. Hay varios ejemplos de que eso ha venido funcionando mejor en el país y entonces creo que si nuevamente avanzamos en esta mayor institucionalidad política, nos vamos a poder dar el tiempo debido para tener estas discusiones técnicas que nos permitan resolver estos problemas que todavía tenemos para garantizar un desarrollo sostenible como país. Creo que eso es correcto. Siempre la institucionalidad nos permite que podamos tener una sólida gestión como país. Hoy estamos con Carlos Gallardo, gerente general del IPE, y una pregunta para nuestro público joven y no tan joven. ¿Qué errores comunes ves en los emprendedores cuando no entienden el entorno económico, Carlos? Mira, yo creo que es clave entender ese entorno, ¿no es cierto? Creo que hoy tienes muchas herramientas, ¿no? La IA te ayuda bastante o te puede ayudar bastante y yo, digamos, aunque no soy de esa generación más de generación Z o tan joven, veo que están cada vez usándolo más, ¿no? Y entonces creo que un error sería entrar en ese emprendimiento digamos, emprender en general sin tomarse el tiempo de, ¿no es cierto?, de tener una conversación con la IA al menos y de esa forma enterarse mejor, digamos, de los riesgos y oportunidades que tiene, que van a tener en ese emprendimiento, ¿no? Entonces creo que por ahí la recomendación. Cruz del Sur, seguridad, comodidad y puntualidad en cada viaje. Cruz del Sur, contigo, marcando el camino. Y
Bueno, estas preguntas son siempre generales a todos nuestros invitados de selecciones que tenemos, Carlos. Es cuando uno empieza a crecer, comienza a ver, y bueno, en un mundo en el que estamos de las redes sociales, en el que aparecen estos famosos haters, nos diferenciamos porque queremos opiniones de gente destacada para saber y decirle a nuestro público qué hacer cuando tenemos a estos haters, a estos odiadores que de una u otra manera nos hacen que como país nos perdamos la oportunidad de tener buenos diputados, congresistas, regidores, alcaldes, gente que se atreva a hacer algo porque, bueno, existen estas personas que te destruyen en el camino. Yo creo que lo más importante, o de las cosas más importantes que uno puede tener como persona es los valores y la consistencia al actuar, ¿no? Si tú eres consistente y tienes los valores claros, ¿no? Por más haters o comentarios que vayan en contra de las ideas que vas impulsando, digamos, no te vas a desviar del camino ni vas a rendirte. En todo caso, mi mensaje sería a no rendirse en esa ruta, ¿no? Porque mientras más bulla hay es porque algo bueno debes estar haciendo, ¿no? Entonces, consistencia en, oye, si tu posición sobre la economía es sobre la importancia de la inversión privada para el desarrollo del país y por eso vas a tener haters, oye, me parece que manteniéndote consistente, con tus convicciones claras sobre tus ideas, digamos, vas a poder resistir en el camino, digamos, a cualquier mensaje que vaya en contra a esa convicción, ¿no? Si tu convicción es sobre la importancia de la educación y la salud en el desarrollo de las personas, sobre el adecuado conservación del medio ambiente para, digamos, garantizar, ¿no es cierto?, la sostenibilidad de algunas áreas, me parece que en el camino vas a encontrar, si quieres, mensajes que se opongan a eso. Creo que en la medida que seas consistente en esa creencia, la vas a poder vencer, ¿no? A mí un ejemplo de la consistencia, por ejemplo, de donde no veo consistencia, es cuando nos enfrentamos a la minería y decimos no queremos minería en esta zona, ¿no? Pero luego no es que esa zona queda libre de minería, ¿no? O sea, porque había un proyecto minero, es porque hay oportunidades grandes y al final han sido tomadas por la minería ilegal, ¿no? Lo han dicho que es el caso en Conga, ¿no? Entonces, o una de dos, o esos quienes se opusieron a la minería tenían intereses que no eran legítimos o se aprovecharon de los intereses legítimos de una comunidad para enfrentarse a la minería, al desarrollo de un proyecto minero formal, ¿no? O hoy están callados y silenciados porque no pueden decir nada porque los pueden matar, ¿no es cierto? Porque la minería ilegal está presente. En cualquiera de los dos escenarios es terrible, ¿no? Entonces, seamos consistentes. Oye, comprendamos que el Perú es un país minero, ¿no? Y que debemos, o es mejor abrirle puertas a una minería formal que se desarrolla de manera sostenible, a exponernos a facilitarle la cancha a la minería ilegal para que, digamos, afecte a las comunidades, a las personas, ¿no? Entonces creo que la consistencia es presente ahí. Yo defiendo el medio ambiente, oye, sí, vayamos cumpliendo las normas y dejemos que la inversión privada entre de una manera sostenible a explotar, porque de lo contrario, quien va a ingresar es la minería ilegal y ahí no hay sostenibilidad de por medio, cero, ¿no es cierto? Entonces, ese es un ejemplo, que pienso de la resistencia que hay que tener a las convicciones y a la importancia de ser consistentes en el tiempo como mejor herramienta para enfrentarse a los haters. Y esta resistencia te va a llevar a que puedas tener un éxito en tus ideas, en tu propósito y sobre todo que puedas hacer un gran aporte a nuestro país. Así que creo que la resistencia es un tema súper importante dentro de este contexto para atacar a estos haters que solo saben destruir y no construir. Ese es algo que tienen un factor muy en común. Para cerrar, desde KN Data, el área de estudios económicos de KN hace poquito hizo un estudio del cual los jóvenes y no tan jóvenes desean irse del país ya no solo por falta de oportunidades, sino también por la inseguridad en la que vivimos. Nos comentabas en el inicio que en una época complicada, ¿no?, en la cual que estaba nuestra economía, decidiste estudiar economía, pero también había terrorismo y lo pudimos vencer, ¿no? Y creo que en este espacio, el cual está previo y estamos a días de tomar una decisión para el origen, para tener un nuevo inicio y un nuevo crecimiento de nuestro país, es importante que también apostemos y tengamos una buena elección
en estas elecciones dentro de nuestro país. Un mensaje para que no se vayan, y si se van, que bueno, que regresen y sigan apostando por nuestro país, porque bueno, creo que a través de todos los capítulos que hemos tenido dentro de este Bay Podcast, apostamos en que debemos creer en nuestro país, y es sencillo cambiar si tenemos una coordinación y una unión, y sobre todo una buena elección. Sí, mira, los 80, 90 fueron periodos de terrorismo, como has mencionado, de bastante emigración también, ¿no es cierto? Muchos peruanos migraron a causa de la situación económica y de la seguridad, ¿no? Creo que te diría que de repente lo peor ha ido pasando en cuanto a este fenómeno de estos últimos años de grandes grupos, especialmente de jóvenes saliendo al exterior. Creo que me quedo con tu mensaje inicial, y creo que por ahí va mi mensaje también de convertirse en actores protagonistas de la situación que vivimos, ¿no? De cambiar para bien, ¿no es cierto?, nuestra política, nuestra idea de desarrollo, ¿no? De participar de la política, no necesariamente siendo candidato, sino involucrándose, ¿no es cierto?, siendo líder en sus comunidades, y estudiando, informándose de manera adecuada. Entonces creo que por ahí va, ¿no?, que en estas elecciones los jóvenes en especial, hay más de 2,5 millones de jóvenes que van a votar por primera vez, se informen, que se conviertan en actores protagonistas, que vayan a votar, para empezar, ¿no?, que vayan a votar, que no voten viciado, ¿no? Que no voten nulo. Creo que es la forma de hacerle más fácil a los partidos, de repente, contra los que no coinciden, contra los que se oponen, ¿no? Si van y votan nulo, viciado, es hacerle el camino más fácil para que logren una participación en el Congreso. Entonces creo que si más bien tienen claro ese protagonismo que tienen ya en la sociedad, y que tienen en esta elección una oportunidad de dejarlo aún más claro, ¿no? Creo que es momento de hacerlo, ¿no? De tener ese protagonismo en el desarrollo del país que tanto necesitamos. Ya saben, apostemos, sobre todo estemos siempre en la vanguardia, pero sin populismo, con cosas técnicas, y sobre todo entendiendo cuál era el camino. Esta entrevista del día de hoy ha servido para que sepamos que es importante la institucionalidad, es importante tener una buena gestión de estabilidad dentro de nuestro país, para que nosotros podamos tener un nuevo norte de crecimiento sostenido. Te agradezco bastante, Carlos, por estar acompañándonos en este Bay Podcast de Elecciones, y muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Y ya sabes, si te gustó este podcast, compártelo, coméntalo, escribe por todos lados, y nos vemos en el siguiente Bay Podcast. ¡Viva el Perú! Y hacia adelante sin miedo, amigo, que el futuro brilla con cada paso. La juventud se va como río, pero tú puedes.